el fenómeno de ser y el ser del fenómeno. La aparición no está sostenida por ningún existente diferente de ella. Tiene su ser propio. El ser primero que encontramos en nuestras investigaciones ontológicas es, pues, el ser de la aparición. Es el mismo una aparición. De primer intento así lo parece. El fenómeno es lo que se manifiesta y el ser se manifiesta a todos de alguna manera. Puesto que podemos hablar de él y de él tenemos cierta comprensión. Así debe haber un fenómeno de ser, una aparición de ser, descriptible como tal. El ser no será develado por algunos medios de acceso inmediato, el hastío, la náusea, etc. Y la ontología será la descripción del fenómeno de ser tal como se manifiesta, es decir, sin intermediario. Empero conviene plantear a toda ontología una cuestión previa. El fenómeno de ser, así alcanzado, es idéntico al ser de los fenómenos, es decir, el ser que se me devela y me aparece es de la misma naturaleza que el ser de los existentes que me aparecen. Pareciera no haber dificultad. Husserl ha mostrado como siempre es posible una reducción eidética, es decir, cómo se puede siempre ir más allá del fenómeno concreto hacia su esencia. Y para Heidegger, la realidad humana, óntico-ontológica, es decir, puede siempre trascender el fenómeno hacia su ser. Pero el tránsito del objeto singular a la esencia es tránsito de lo homogéneo a lo homogéneo. Ocurre lo mismo con el tránsito de lo existente al fenómeno de ser. Trascender lo existente hacia el fenómeno de ser es verdaderamente sobrepasarlo hacia su ser, como sobrepasa el rojo particular hacia su esencia. Veámoslo más despacio. En un objeto singular pueden siempre distinguirse cualidades como el color, el olor, etc. Y a partir de ellas siempre puede identificarse una esencia implicada por ellas, como el signo implica la significación. El conjunto objeto-esencia consiste un todo organizado. La esencia no está en el objeto, sino que es el sentido del objeto, la razón de la serie de apariciones que lo devela. Pero el ser no es una cualidad del objeto captable, entre otras, ni un sentido del objeto. El objeto no remite al ser como una significación. Sería imposible, por ejemplo, definir el ser como una presencia, puesto que la ausencia devela también al ser, ya que no estar ahí es también ser. El objeto no posee el ser, y su existencia no es participación en el ser, ni ningún otro género de relación. Decir es la única manera de definir su manera de ser, pues el objeto no enmascara al ser, pero tampoco lo devela. No lo enmascara, pues sería vano tratar de apartar ciertas cualidades de lo existente para encontrar al ser detrás de ellos. El ser es el ser de todas por igual. No lo devela, pues sería vano dirigirse al objeto para aprender su ser. Lo existente es fenómeno, es decir, que se designa a sí mismo como conjunto organizado de cualidades. Designa a sí mismo y no a su ser. El ser es simplemente la condición de todo develamiento. Es ser para develar y no ser develado. ¿Qué significa entonces ir más allá hacia lo ontológico de que habla Heidegger? Con toda seguridad puedo ir más allá de esta mesa o esta silla hacia su ser y formular la pregunta por el ser mesa o el ser silla. Pero en este instante desvío los ojos de la mesa fenómeno para encarnar el ser fenómeno, que no es ya la condición de todo develamiento, sino que es él mismo algo develado, una aparición, y que como tal tiene a su vez necesidad de ser fundándose en el cual pueda develarse.
Si el ser de los fenómenos no se resuelve en un fenómeno de ser, y si con todo no podemos decir nada sobre el ser, sino consultando a ese fenómeno de ser, debe establecerse ante todo la relación exacta que une al fenómeno de ser con el ser del fenómeno. Podremos hacerlo más fácilmente si consideramos que el conjunto de las precedentes observaciones ha sido directamente inspirado por la intuición que revela el fenómeno de ser, considerando no el ser como condición del develamiento, sino el ser como aparición que puede ser fijada en conceptos. Hemos comprendido ante todo que el conocimiento no podía por sí solo dar razón del ser, es decir, que el ser del fenómeno no podía reducirse al fenómeno de ser. En una palabra, el fenómeno de ser es ontológico, en el sentido en que se llama ontológica la prueba de San Anselmo y de Descartes. Es un requerimiento de ser. Elige, en tanto que fenómeno, un fundamento transfenómico. El fenómeno de ser exige la transfenomenalidad del ser. Eso no significa que el ser se encuentre escondido tras los fenómenos. Hemos visto que el fenómeno no puede enmascarar el ser, ni que el fenómeno sea una apariencia que remite a un ser distinto, pues el fenómeno es en tanto que apariencia, es decir, se indica a sí mismo sobre el fundamento del ser. Lo que las precedentes consideraciones implican en que el ser del fenómeno, aunque coextensivo al fenómeno, debe escapar a la condición fenómica, que consiste en que algo no existe sino en cuanto se revela, y que en consecuencia desborda y funda el conocimiento que de él se tiene.